9 de la mañana con 4 minutos, muy buenos días, 7 de junio, lunes, y pues hoy amanecemos con los resultados electorales de una jornada que yo considero fue ejemplar el día de ayer. La mitad de la población, bueno, según Lorenzo Córdoba, más del 50, entre 51 y 52% de participación en el país, una jornada ejemplar sin, bueno, incidentes relevantes en materia de seguridad después de mucha violencia política que hubo previo a los comicios. Y bueno, el día de hoy tenemos una mesa de análisis para revisar cuáles son los resultados que tenemos hasta el momento de la elección. Creo que son 4 los puntos fundamentales que hay que informarte y analizar. El primero, cuáles son los resultados en Jalisco y cómo la ola naranja retiene la zona metropolitana. Se rompe esta maldición en donde las intermedias, el gobierno en el poder, perdía la capital, que es Guadalajara. Retienen, y no solamente la retienen, sino de qué manera, con una votación muy superior a lo que se estimaban en las encuestas. También retiene Zapopan. Movimiento Ciudadano se lleva El Salto y su bastión histórico Tlajomulco. Muy competidas todavía Tlaquepaque y Tonalá. El otro punto que vamos a abordar es el Congreso local y cómo pues Movimiento Ciudadano se lleva prácticamente también de los 20 distritos a ventaja en 16, es decir, la planadora naranja también aplica en el Congreso local. Desde luego la Cámara de Diputados, aquí van a estar con nosotros nuestros analistas. ¿Qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados? Me llama la atención que, por ejemplo, un titular de la Universal dice Morena y aliados pierden mayoría calificada, pero después el Excelsior dice Morena y aliados mantienen mayoría. O sea, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Esto lo vamos a platicar. Y finalmente las gubernaturas, Morena de 15 prácticamente pues se lleva 10 según el conteo rápido, que es este conteo del INE en donde hay más de un 95% de confiabilidad. Todo indica que se lleva 10 gubernaturas y la sorpresa, estos electores neoleoneses le dan probablemente ya el triunfo a Movimiento Ciudadano con Samuel García, este influencenador que pues bueno, muy popular en redes sociales y que prácticamente se lleva también la gubernatura de Nuevo León, el PAN con Chihuahua y Querétaro y San Luis Potosí con el Verde. Bueno, y las conclusiones generales, la lectura, son las 9 de la mañana con 7 minutos, comenzamos cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. Y bueno, te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 y para poder analizar estos 4 puntos fundamentales de los resultados electorales a nivel local y nacional está conmigo Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UDG, nuestra colaboradora, a quien le agradezco mucho que estés por aquí, Moni. Buenos días, gracias Bienvenida. por la invitación. ¿Desvelada? Un poco sí, ¿A qué horas te esperando dormiste? el prep hasta las 3 de la mañana. Bueno, 3 o 4 horas de sueño no es lo más recomendable, pero te agradezco el esfuerzo, Mónica. También está con nosotros Fátima López, coordinadora nacional de la Red de Abogadas Violeta. Fátima, bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Bien, también aquí una invitada frecuente de este espacio. Y nos acompaña, me da mucho gusto a saludar a Paul Alcántara, académico de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Paul. Hola, muchísimas gracias. Un saludo para ustedes y al auditorio. Pues bueno, si les parece, vamos a comenzar, no perdamos más tiempo. La elección local, te doy unos elementos informativos y es, se lleva MC Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y El Salto, retienen estos municipios cuando tradicionalmente lo perdía el gobierno en el poder en las intermedias. Morena aventaja en Puerto Vallarta con Luis Alberto Michel. También en Tlaquepaque, bueno, en Tlaquepaque está cerrada la elección. Con el 61% de las actas computadas, Citlali Amaya de MC tenía algo así como 31.500 votos y Alberto Maldonado de Morena 29.800. Entonces está muy cerrada en Tlaquepaque. En Tonalá aventaja ligeramente Sergio Chávez de Morena frente también a Movimiento Ciudadano, también está más o menos cerrada y bueno, hasta las 8 de la mañana, Fátima, Mónica y Paul, Movimiento Ciudadano a nivel estatal aventajaba en 45 municipios. Dice ayer Ricardo Rodríguez, nos vamos a llevar más municipios que en 2018. Y
el PRI en 25, el PAN en 20 y Morena en 14. Si quieres, comenzamos contigo, Moni, con una lectura general de estos resultados. Sí, la verdad es que creo que aunque se oiga un poco trillado, el que gana en esta elección totalmente es el ciudadano, o sea, los jaliscienses ejercimos un voto dividido, un voto estratégico, un voto razonado y bueno, eso significa que los partidos a partir de entonces van a tener que estar muy atentos a lo que hacen, a lo que no hacen, porque ya vimos que el jalisciense vota, castiga y premia, ¿no? Entonces en eso unas felicitaciones a los jaliscienses que fueron a votar, que se dice que sí superó más del 50%. Y bueno, aquí en Guadalajara, sin duda un triunfo para Movimiento Ciudadano, porque como dices tú, ¿no? Se tenía esta tendencia de perder en las intermedias un voto de castigo y al contrario, lo que hizo los votantes fue premiarlo, quiere decir que está haciendo bien su trabajo y bueno, que ojalá tome lo mejor de estos resultados y que siga trabajando bien, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, no se confíe para la siguiente elección y siga pendiente de responder bien. Dices, lo premiaron, ¿tú crees que es un voto o un premio al gobierno en el poder, es decir, y al Movimiento Ciudadano? A mí me parece que sí, por el hecho de que es un partido que ya lleva gobernando desde 2015 y que ya, si hubiera sido un voto de castigo, hubieran sido otros datos, ¿no? Quizás hubieran perdido en más espacios, hubiera habido otro tipo de resultado, pero el hecho de que se reciba tantos votos para alcaldías y para diputaciones, pues quiere decir que ¿No es más un voto de castigo a Morena? No me parece tanto porque vimos que a nivel nacional se votó a favor de los diputados federales. Sí, en las actas que estuve viendo, se votó, por ejemplo, más para Movimiento Ciudadano en alcaldías, pero ya al momento de las votaciones a diputados se veía un voto dividido. Entonces yo sí creo que al menos en cuanto a municipios sí es un voto de aprobación. De aprobación. ¿Tu lectura, Fátima? Creo que más allá de un voto de aprobación también fue mucha práctica del voto útil y de la creación de que en la ciudadanía se dio la idea de que ya no queríamos a Morena. Entonces estamos en la segunda capital del país, que es la más importante y que también haya ganado Nuevo León MC, están diciéndole un mensaje claro al presidente de la República. Creo que tiene que ver con el hecho de lo que no les ha gustado o de la información que se ha dado de la presidencia hacia los estados, más allá de lo que estemos premiando o no, porque si bien en el Congreso local se logró obtener lo que tenemos, también hay que ver que sí hubo mucha resistencia en otros municipios que empezaron a perder y que antes usualmente no lo estaban haciendo. Creo que más que una promoción del voto útil, lo que sí hubo fue mucha organización por parte de la ciudadanía de acudir a votar. Era impresionante cómo acudían con sombrillas, con sillas, esperando media hora, 40 minutos, 50 minutos, y las personas no se iban de ahí. Sí, claro. O sea, verdaderamente tenían ganas de hacer que la elección representara algo para las personas, y se notó porque hasta los partidos pequeños, verdaderamente, ya vamos a tener unos partidos, gracias a Dios, pero con independencia de eso, te das cuenta que sí hubo un movimiento muy grande y en comparación con los estados de la República, yo puedo decir que fueron unas elecciones muy tranquilas donde no hubo balaceras, no hubo secuestros, no hubo mapacheo, no hubo tanta violencia. Claro, o sea, fue algo que sí yo agradecí muchísimo porque todo el día estábamos revisando cómo estaban los temas estados de la República y municipios y no hubo ni secuestros ni nada por el estilo que sí vimos en otros municipios y creo que tiene que ver mucho con la conducta de la ciudadanía hacia que de repente se creó una figura maléfica de la cual no querían que estuviera y repitiera y tenían que hacer todo lo que no se pudiera para bajarlo. No fue tanto, no sé si fue castigo, pero sí fue más bien el voto útil que le llamaron lo que logró que llegaran a esa posición. Bueno, pues a ver, Paul, yo puse una encuesta ayer en la noche, bueno, en la madrugada más bien, y le pregunté a la gente, a los seguidores en redes sociales, les dije, el triunfo de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Zapopan y Tlajomulco es A, un respaldo al alfarismo, B, un voto contra AMLO, C, ambos pero más lo primero, D,
ambos, pero más lo segundo, ¿no? Entonces, y ahorita, ¿Cómo va? bueno, ahorita va ganando que es un voto contra AMLO. La mitad de los que han votado dicen que es un voto contra AMLO, y coincide con este comentario de Araceli Radio Escucha. Dice, Jonathan, MC tuvo un respaldo por parte de las y los jaliscienses, y creo que debes considerar que MC ya va más allá del alfarismo. Yo lo veo como un partido en la que ya convergen distintas expresiones. ¿Cómo ves tú, Paul? Yo también coincido que es una expresión hacia un rechazo que tiene un sector muy importante de la ciudadanía hacia el presidente de la República, porque también hay que ver cómo quedaron las candidaturas a diputados federales. Es decir, hay que ver cómo la Alianza Va por México también obtuvo triunfos en los mismos distritos donde el Movimiento Ciudadano tuvo triunfos en lo local. Claro. Entonces, me parece que este es un llamado de atención hacia el gobierno federal, y además me parece que también y coincido mucho con lo que te acaba de decir la Radio Escucha, me parece que el Movimiento Ciudadano se está afianzando como un partido local que está trascendiendo a nivel nacional. Ojo con Movimiento y Ciudadano. Me parece que el hecho de que haya ganado Nuevo León y que haya tenido un posicionamiento muy importante en la Ciudad de México hace que este partido se convierta en una alternativa, sobre todo en los centros urbanos, donde pues ya están hartos de los partidos que pues por lo menos llevan ya 15 años gobernando a estas comunidades. Entonces, claro, me parece que incluso hasta la frescura que tiene el Movimiento Ciudadano en cuanto a su comunicación en estos estados, pues les va a permitir a trascender para el 2024. Yo ayer medio tenía una discusión en un panel y yo decía, a ver, es que si es un voto de castigo contra MC, contra Morena, la lógica diría entonces lo siguiente, ¿no? Cualquier cosa es mejor que Morena, aquí en Jalisco, siempre y cuando no sea el PRI, el PAN o el PRD. Y bajo esa lógica, otra opción era, además de Movimiento Ciudadano, Futuro y Hagamos. Y ahorita estamos viendo, no se van a llevar nada salvo conservar el registro, ¿no, Moni? Sí, ¿Tú es cómo por lees eso que esto? yo creo que sí es un voto a favor de MC, porque sí. Yo me esperaba, la verdad, que si el votante jalisciense que está acostumbrado a cambiar en cada elección por el sistema de partidos, ¿no? Desde el 94, que empieza el PAN, luego que se regresa al PRI, luego que va Movimiento Ciudadano, pues yo me esperaba que los partidos nuevos, que tenían muy buenas propuestas, eran también muy frescos en su discurso, en los debates creo que fue un excelente desarrollo. Pues no lograron muchos votos, la verdad a mí sí me ha decepcionado un poco, y al contrario vimos un aumento en el voto hacia el PAN y al PRI. O sea, yo siempre he dicho que si el PRI sobrevivió a 70 años de partido hegemónico, a los 18 años del PAN y sigue ahí, no es para nada una casualidad que vuelva a recuperarse y que vamos a tener PRI y PAN todavía, aunque esperábamos que ya iba a desaparecer y no. Está retomando, y por eso creo que ahí es donde se va el voto de castigo a Morena y no tanto a MC, ¿no? Los que votaron por PRI y PAN. Pero para mí el voto por MC pues es un voto favorable. De hecho, si no recuerdo mal, uno de entre los tres estados con menos aprobación de AMLO, es decir, donde menos popular es el presidente, es Jalisco, de estos estados aquí del Bajío conservadores, que Guanajuato, ¿no? Que son muy panistas, sí, ¿no? Entonces, a ver, parece que sí hay un componente, pero yo también creo un poco, como Mónica, que sí hay un elemento, me sorprende mucho, pero que sí hay un elemento de aprobación a la gestión de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Hay un elemento, un componente, ¿no? No sé, ¿quieren añadir algo, Paul? Yo sí creo que existe esta ratificación hacia las acciones que ha tenido el gobierno de Jalisco. Sin embargo, yo no sé qué hubiera pasado, ya sé que en la política, no, en la ciencia política no existe, pero ¿qué hubiera pasado si la alianza se hubiera dado a nivel local también? O sea, aunque entiendo que Movimiento Ciudadano ha tenido una aprobación, y lo vimos el día de ayer en las urnas a nivel local, no necesariamente hubiera a lo mejor trascendido ese triunfo si se hubieran unido el PAN, el PRI en lo local, y seguramente hubiéramos tenido otra configuración en el Congreso local. Claro. Es decir, sí, o sea, es una ratificación a la aprobación del gobernador,
pero es condicionado. O sea, yo no veo que sea un cheque en blanco que le dé al gobernador, porque también hay que entender que hay diputaciones locales de la zona metropolitana que se las lleva Morena, Distrito 16 claro. y el Distrito 4, ¿no? Que son del área metropolitana. Y además, y Tonalá. Claro, pero además también está Zapotlanejo, que se lo lleva Morena, ¿no? Que forma parte del área metropolitana, como en la alcaldía también de Juanacatlán se lo lleva el PAN. Entonces, me parece que es un sí, pero condicionado, y vamos a ver hasta dónde el gobernador aprovecha esta oportunidad para pues lograr sus objetivos que pues no logró en el primer trienio, ¿no? Viene la refundación constituyente, etcétera. Claro, ¿algo más que quieras añadir, Sí, Fátima? brevemente, estoy de acuerdo en cierta parte en que la gente sí está votando porque está aprobando lo que están haciendo los gobiernos. Sin embargo, insisto que tiene mucho que ver cómo se pudo lograr vender el voto. Porque los votos no es que se vendan literalmente, sino cómo venden el concepto de lo que te va a beneficiar que sigas votando por este y por otro. Entonces, en esa parte sí vimos cómo el cambio de Lemus de último minuto, cómo había avanzado Zapopan, demuestra que efectivamente lo que quería Movimiento Ciudadano era lograr reafirmarse en el poder y lo va a seguir haciendo. Claro. Pues bueno, ahí está interesante esta lectura a nivel local. Estamos con el 60% de las aulas, de las actas computadas. Todavía falta, pero bueno, ya es prácticamente inminente, de acuerdo ya a las encuestas de salida y la expresión y las declaraciones de los candidatos. Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y El Salto se va para Movimiento Ciudadano. Puerto Vallarta aventaja Morena. Todo indica que podría llevárselo. Ya desde las encuestas previo a la elección se decía que Puerto Vallarta la podía perder Movimiento Ciudadano. También Tlaquepaque muy cerrada. Recordemos en la elección pasada, Tlaquepaque prácticamente Marilena Limón creo que la ganó por 350 votos. O sea, Fue en 2015. En 2015, pero ¿no? Cuando estuvo muy cerrada, ¿no? Se puede repetir. Entonces, bueno, y Tonalá, Sergio Chávez, a mí me parece increíble de pasar del PRI después a MC y ahora en Morena, es muy probable que se vaya a perfilar como ganador. Bueno, algo más que quieran añadir, sino para cerrar el bloque. Creo que ahí está, envíanos tus comentarios, leo uno antes de irnos al corte. Dice, en mi opinión también fue importante, dice aquí Erika, la figura de Lemus, que él fuera candidato, también fue relevante. Creo que ese también es un elemento, ¿va? El componente de las individualidades del candidato, abrumadora, digamos, la ventaja que lleva ahorita Lemus, pero también Frangé, Es decir, me parece que un poco también la lectura es que se desprende esta idea de que el Movimiento Ciudadano nada más era el faro, ¿no? El Rey Sol, y ahora me parece que existen estas figuras, ¿no? Estas figuras como que son avasallantes como Andrés Manuel, estos grandes liderazgos de partidos políticos que ahora parece que se oxigenan con estas figuras y estos triunfos de Guadalajara y Zapopan, Frangé y Lemus. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Envíanos tus comentarios al 33 18 80 76 41. Mi cuenta en Twitter, @JNLomelí. También en Instagram. ¿Cómo te seguimos en Instagram, Paul? Paula Alcántar. ¿Sí? ¿Moni? Moni 0627, creo. Bueno, muy bien. ¿Y Fátima? Fátima López Fem. Bien, para que también nos escriban, vamos a un corte y regresamos con más, un poco para hablar sobre el Congreso local y los resultados, que también allí se la lleva Movimiento Naranja. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. 9 de la mañana con 24 minutos y bueno, seguimos aquí en Cara a Cara. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos analizando los resultados electorales. Está con nosotros Fátima López, Paula Alcántar y Mónica Montaño. Y a ver, el otro punto que creo que hay que abordar es también el Congreso local. De 20 distritos que se votaron aquí en Jalisco, Movimiento Ciudadano aventaja en 16, esto con el 60% de las actas computadas. Y prácticamente si revisas el PREP hasta este punto, 1 de cada 3 votos es para Movimiento Ciudadano. Morena, como bien decía Paul, se lleva o lidera en 3 distritos, el 16, que es Tlaquepaque, en donde Alberto Maldonado está y Citlali Amaya están disputándose la alcaldía, el 7, que es Tonalá, donde también pues, está ahí competida, y el 5, que es Vallarta, ¿no? El PAN, increíble,
el PAN se lleva el 3, que es la zona de los Altos, es decir, el voto duro del PAN, hay algo que nunca va a cambiar. Eso es un voto conservador, ¿no? Que Ya se no es el conserva, 10. ¿no? En los Altos el PAN se lleva este distrito, y lo que les decía un poco Futuro y Hagamos, hasta el corte del PREV en las 8 de la mañana tenían un poco más del 3%. Recuerden que justamente la votación a nivel diputados es la que tienen que acumular más del 3% los partidos para poder mantener el registro. Les tengo una muy buena noticia, Paul, Mónica, Fátima. Estoy muy contento también porque hasta las 8 de la mañana no alcanzaban el 3% el PRD, el PT, Somos, PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, ¿verdad? Que son de los que me parece partidos Qué malo extra, ¿no? Partidos extra, ¿no? La ciudadana, había uno ahí que tenía, no recuerdo cuál, que tenía creo que Sí. 700 votos, ¿no? Sí, Es sí. muy poco, ¿no? Entonces, a ver, me parece que sí, hay que irnos más por los partidos que figuran. Pero a ver, ¿cuál es tu lectura, Paul, de los resultados en el Congreso? Me llama la atención, ¿no? Cómo la Movimiento Ciudadano no solo va a tener una buena representación con eso, sino mayor a la que ahorita tiene, que de por sí ya era avasallante, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que, como lo decía antes del corte, viene una gran oportunidad por parte del gobernador para sacar adelante esta agenda que se le hizo bolas el engrudo Claro. en su primer trienio, ¿no? Estamos hablando de su agenda de la refundación, que, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, no sé si en estos próximos 3 años le alcance para llevar esta agenda política, que me parece como muy apresurada, pero bueno, vamos a ver cómo está. El tema del constituyente, que tampoco me queda claro si ya quieren hacer esta constitución, pero bueno, a lo que voy es que me parece que el gobernador ya tiene mucho más juego político al interior del Congreso, sin perder a lo mejor estas acciones que luego ponen en duda su legitimidad política, ¿no? En la legislatura pasada, o en esta que va cerrando, pues todavía teníamos una bancada de Morena que, si bien o mal, pues le hacía ahí un cierto contrapeso. El PRI también tenía sus 3 diputados, que luego, y bueno, ya Mariana sabemos que se fue a Morena, pero ahorita vemos a un Congreso que prácticamente se va a poner como una... Si se acusaba al Congreso como oficialía de partes, me parece que ahora ya va a ser más allá de la oficialía de partes, ¿no? Claro. Se va a poner a ejecutar acciones de gobierno de manera más concreta. Y bueno, vamos a ver de qué manera salen estas agendas políticas, pero también estas agendas que se impulsan desde la sociedad civil. Vamos a ver cómo también el gobernador y el Congreso local pues hace manejo de sus recursos políticos. 2 agendas. La ley de víctimas, que todavía queda pendiente, que no se aprobó en esta legislatura, y la reforma 2.0 del sistema anticorrupción, que también se quedó ahí en la congeladora. Vamos a ver si estas 2 leyes que se impulsan a través de organizaciones de la sociedad civil, pues el gobernador tiene mucho más sensibilidad, pero no sé, ahí sí cómo va a estar la... Oye, ¿y visualizas un Congreso sin una oposición fuerte? Yo no lo veo. Francamente no lo veo, a menos que surjan algunos liderazgos. Digo, Hagamos seguramente va a tener allí una Ellos iban a meter representación, ¿no? Por ejemplo, la voz de Mara Robles va a ser muy importante. Lo vimos que como parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, ahora como parte de Hagamos. No sé si Futuro vaya a tener también su alcance, su diputación. Vamos a ver si Susana de la Rosa puede hacer mancuerna ahí con Hagamos. Morena con los 3 diputados y más los otros de representación proporcional, pero va a ser muy difícil. Yo no veo que puedan hacer una bancada de oposición efectiva. Sí. Moni. Sí, a mí me sorprendió mucho Futuro. Yo me esperaba un poco más de votos, porque eran muy buenas propuestas. Jalisco Cómo Vamos hizo un análisis muy interesante de las propuestas. Hagamos también hizo buenas propuestas. Como tú ya mencionaste, algunos partidos sí, la verdad, se merecían desaparecer porque la verdad es que no aportaban nada ni en las propuestas ni en los debates. Y sí, vamos a tener un Congreso que los jaliscienses premiaron al gobernador, le dieron todo para que sacara sus reformas, y creo que sí mucho se pausó por la pandemia. Así que estos 3 años... Es una segunda oportunidad, Sí, es una segunda oportunidad para concretar algunos temas, y por eso insisto, ojalá que el partido Movimiento Ciudadano no lo vea como que es un triunfo definitivo, sino que sienta que está a prueba, y que si en 3 años pues no da los resultados esperados, pues los jaliscienses ahí estamos con el voto. Perdón, es que esa es la percepción, ¿no? Al final te estoy dando el triunfo, pero es condicionado. O sea, está como este ánimo de
pues va la segunda oportunidad, pero te estoy dando algunas expresiones políticas para también hacer. Sí, claro, y si no te doy que yo decía un poco con Moni ahorita en el elevador que llegábamos, yo le decía, me gustó mucho la elección porque creo que no hubo el que perdió todo y el que lo ganó todo, ¿no? O sea, hubo señales y más o menos equilibrios. De pluralidad. Hay ganadores más ganadores, perdedores más perdedores, digamos, pero en general me da esa impresión, ¿no, Fati? Yo creo que además de esta parte hay que asumir el tema de los derechos humanos que no estamos viendo. El siguiente año va a ser la asignación del ombudsperson o del ombudsman y también van a venir modificaciones a designaciones de magistraturas. Entonces, si ya se había ido en caballo de Hacienda, como lo vimos en la Consejería de la Judicatura y en las magistraturas, no esperemos nada diferente. O sea, el premio que estamos dando ahora va a ser un golpe para mañana. O sea, hay que hablarle a nuestro yo del futuro para decirle, chin, ¿qué hicimos? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque el tema es que en un estado donde tenemos el primer lugar en desapariciones, en fosas, que haya ganado otra vez este respaldo, quiere decir que el tema de los derechos humanos no es un tema que le importa a la ciudadanía y que tendríamos que plantear cómo hacer para que se sumen estas agendas tan trascendentes, porque efectivamente da mucha tristeza saber que se aprueba una ley justo para personas desaparecidas meses antes de la elección en un fin electoral, más allá de trascendencia de la vida de las personas que están buscando. Entonces, sí tenemos que hacer cómo transmitir que este voto que se les dio y que tienen ya y que están sumando va a ejecutar acciones contundentes y tenemos que empezar a exigir que a toda máquina se resuelva el tema de la ley que falta, la designación limpia y que ahora sí que la reforma 2.0 descafeinada de integridad y de corrupción realmente venga bien elaborada y que sí suman a un gobierno abierto para que podamos trascender. Oye, ese es un punto interesante, Fátima. A ver, ¿cómo como ciudadanos, a ver, ya les dimos el voto, ¿no? En este supuesto, ¿no? A estos partidos. A ver, ¿cómo podemos, desde nuestra posición de ciudadanos, después de sufragar, mantenernos vigilantes, participar y hacer que el gobierno, tanto los municipios como en este caso el Congreso, tengan un desempeño más honorable y apegado a las necesidades y a las demandas? Es decir, ¿dónde están los espacios de participación? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? No sé. Bueno, Fátima. Gracias. Tenemos el Observatorio de Designaciones Públicas con Perspectiva de Género. Tenemos el Observatorio Estatal Anticorrupción. Está Jalisco Como Vamos. Tenemos una infinidad de organizaciones. Está CLADEM. O sea, si realmente queremos participar activamente, tenemos lugares a donde podemos voltear de todas las corrientes para poder seguir exigiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la apatía se da posterior de la elección. Recordamos que estamos en la fiesta de la democracia, luego la cura de los resultados y el recalentado, la tornabora de las impugnaciones. Sigue eso. Esa es la ruta, ¿no? Y después seguiría, bueno, que los ciudadanos estemos al pendiente de quién es nuestro diputado, quién ganó. Acuérdense de ir a buscar quién Por es, favor, ir a buscarlo. esa es la vuelta de tuerca que necesitamos. Y escribirle al menos por redes sociales, ir a visitarlo al Congreso y ubiquen a su diputado, manden un mensajito y decirle, voté por ti, en caso de que hayan votado, sí, pero aquí estoy y te voy a estar vigilando. Exacto. ¿No? Sí, no, y además hay instrumentos, mecanismos de participación. O sea, yo creo que de instrumentos, de incluso iniciativas sociales, ciudadanas propias, yo creo que hay muchas. Aquí la cuestión es si el gobernador ha entendido el mensaje político que, o sea, realmente tú ya tienes un control muy importante, respeta los procesos sociales que pueden ayudar a la incidencia para la política pública. Eso me parece que tiene que ser un mensaje muy importante y sí, que le baje 2 rayitas, ¿no? Porque al final me parece que estaba como muy, todavía muy ansioso de, a ver, si estoy gobernando o no, si estás gobernando, ya la ciudadanía se hizo presente, tienes el control del Congreso, dale para adelante, porque creo que viene un proyecto muy importante que puede trascender y ya lo vimos, Nuevo León, Ciudad de México, ahí están presentes, ¿eh? Claro. Ahora, un último comentario sobre futuro, que a mí me parece, es una derrota, es como el gran perdedor. Estoy viendo aquí en el PREP y con el porcentaje de avance, bueno, incluso Hagamos tiene más votos que ellos en los distritos, en diputaciones. Tuvo un excelente desempeño en el distrito 10 con Susana Ochoa, eran competitivos en el 8, y Kumamoto se va al tercer lugar, muy lejano tercer lugar. Es un desplome, Moni. Yo creo que es un partido en construcción porque, bueno, participaron por la vía independiente, aprendieron a hacer política, eran jóvenes, ¿no? Jóvenes que no tenían ninguna experiencia, apenas estaban terminando la universidad. Hay esta gran ambición en 2018 de irse a buscar una senaduría. Creo que ahí sí fallaron un poco los cálculos.
Creo que Kumamoto debió haber seguido trabajando como diputado, debió haber reelecto, debió haber buscado nichos más concisos, pero bueno, se fueron a la senaduría, luego se van de partido, y es un partido nuevo que se va a ir consolidando, va a ir fortaleciendo los anclajes que todo partido tiene. Yo sí espero que haya futuro, claro. Y que, bueno, esta elección les sirva para una experiencia como partido, la primera experiencia como partido político. El RP ahora sí lo van a tener, entonces claro. Ojalá puedan seguir en la vida pública porque es muy valioso todo lo que han aportado. Pues bueno, perdón, me tengo que ir a un corte, si les parece, Fátima y Paul, y regresamos si tienen algún comentario con este tema de futuro, que, a ver, bueno, el presidente ahorita, Andrés Manuel, perdió 2 elecciones presidenciales y se levantó, claro. Es decir, en la política así todo puede ocurrir, no hay triunfos inmediatos, ¿no? Y es una carrera exactamente de resistencia y todo indica que va a conservar el registro. 9 de la mañana con 35 minutos, vamos a un corte y regresamos con más. Estamos con Paula Alcántar, Fátima López y Mónica Montaño en Cara a Cara. No le cambies. Ecos del fin de semana en Cara a Cara. 9 de la mañana con 38 minutos, seguimos en Cara a Cara aquí analizando los resultados electorales este lunes, si es lunes, ¿verdad? Lunes 7 de junio, 7 de junio, con Fátima López, Paula Alcántar y Mónica Montaño. Y bueno, a ver, el otro tema que quiero abordar es la Cámara de Diputados. Creo que fue después de, digamos, el interés que despertó localmente la elección, la Cámara de Diputados y este llamado al voto útil era lo que acaparó, digamos, como la discusión. A ver, me llama la atención que un titular del Universal dice en la portada: Morena y aliados pierden mayoría calificada, y el Excelsior dice: Morena y aliados mantienen mayoría, ¿no? O sea, ¿nos poníamos de acuerdo o qué onda, no? A ver, yo hice un análisis, y tú me corriges, Paul, Moni y Fátima, pero, a ver, Morena ahorita, con todos los chapulines que se fueron con ellos y todo, ahorita Morena tiene 253 diputados de 500, ¿no? Es decir, eso le da la mayoría simple, la mitad más uno. Con sus aliados, ahorita, Morena, que sean el PT, el PES, y si añadimos el Verde que estuvo votando con ellos, tiene 230, no. Si son 253, son, con sus aliados ya está cerca de la mayoría calificada, ¿cierto? Sí. Que son los 332. 32. Se se queda rayando. Se queda 2 diputados de cambiar la Constitución como quisiera, ahorita, ¿no? Sí. Ahora, según el conteo del INE, el conteo rápido, que es muy confiable, Morena obtendría un máximo, voy a hablar de máximos, ahorita de 203 diputados, incluidos los pluris, y con sus aliados, que son el Verde y el PT, lograría 292, ¿no? De 500 escaños. Es decir, de 292 a 332 escaños que tiene ahorita ya, digamos, con todos los chapulines y los aliados, para mí es un descalabro de Morena, ¿no? Ahora, ¿por qué estos 2 titulares? Porque, bueno, ahorita Morena solo tiene mayoría simple, pero con el resultado de la elección no la tiene mayoría simple y va a necesitar a sus aliados para tener la mayoría simple, es decir, la mitad más uno. El gran ganador de esta elección es el Verde, que pasa de 11 a 48 curules. Terrible eso. Le va a vender caro su amor a Morena, el Verde. Es terrible eso porque quien va a tener ahí el control para esas reformas va a ser el Verde. Pero bueno, ese es un poco los números, Paul. No sé tú cómo haces la lectura. No, sí, y bueno, y súmale la bancada que conserva Movimiento Ciudadano, que va entre 20 y 25, el PRI también, que sobrevive a la elección, el gran ganador también me parece que es el PAN, y el PAN, o sea, el PAN pasa a 100 diputados. Híjole. ¿Funcionó la Alianza por México? Yo creo que sí funcionó, sí le alcanzó, tienen un gran bloque y me parece que ese es el gran éxito de la oposición. Yo también coincido que el Partido Verde se va a convertir en la manzana de la discordia, pero también yo creo que el PRI puede también dar algunas sorpresas para votar a favor de algunas reformas que requiere el presidente, porque si recuerdan antes de la elección en 2019, hubo una crítica sobre el presidente del PRI, que decían que era el caballo de Troya que tenía el presidente de la República hacia el partido, y de hecho decían que Alito era más Morena y hablaban del primor, etcétera. Yo sí creo que al final, si bien
los números no dan para que el proyecto del presidente pueda pasar con facilidad sus proyectos constitucionales, a lo mejor ya a la hora de hacer la actividad legislativa, sí Morena puede tener la capacidad de convencer a algunos legisladores de otras bancadas que se fueron en alianza o fueron solo, ¿no? Movimiento Ciudadano me parece que puede ser uno, puede ser propio PRI, y eso va a tener, ese éxito va a depender de la capacidad que tengan los dirigentes de Morena, porque yo creo que ahora viene el recuento de los daños dentro de Morena, claro, porque muchos están acusando a Mario Delgado de un rotundo fracaso de Morena a nivel nacional. Vamos a ver, esto todavía no está cerrado. Claro, y este es un punto importante. Uh-huh. Existe este fenómeno de 2018 en donde está el cambio de bancadas, que fue masivo, en donde se fueron con Morena y empezaron a votar con Morena. Eso fue lo que robusteció la bancada de Morena. Es decir, todavía hay una siguiente sacudida, creo, en donde se vuelven a reacomodar las curules. Pero a ver, Moni, en tu opinión, ¿es un triunfo de la oposición? ¿Le descalabran a Morena o está dentro de lo presupuestado para una intermedia y un presidente como Andrés Manuel? Sí, la verdad creo que eso, y sumado lo que ha sufrido en la Ciudad de México, que hasta ahora con el 95% de las actas computadas, la Ciudad de México, 8 alcaldías se la lleva esta alianza PAN-PRI-PER. ¿8 de cuántas? De 16. Uh-huh. Es un es el corazón es el corazón de Morena, ¿no? Pero es donde hago un paragón con Movimiento Ciudadano aquí, ¿no? Sí. Creo que Morena es un partido nuevo, es obvio que también es un mensaje de que, bueno, sí, votaron por ellos, por un cambio en algún momento, se les dio todo el apoyo en 2018, pero pues son gobiernos que no han pasado la prueba y que por eso ahí sí creo que sí es un voto de castigo a Morena como tal, que sus gobiernos municipales no han dado quizás los resultados esperados, aparte suman lo del metro, otros tipos de situaciones, y bueno, es por eso que yo creo que aquí en Jalisco sí podemos hablar más de un voto a favor de MC, en Ciudad de México un voto de castigo a Morena, y el PAN y PRI y PRD les funcionó excelente esta coalición porque lograron aglutinar la oposición al discurso del gobierno federal. Sí le ponen un dique a las iniciativas del presidente. Sí, aunque también considero como Paul que el PRI está también, pues es muy probable que pueda negociar porque se ha visto esa tendencia, ¿no? Sí, claro, digamos un poco para contexto, cualquier cambio en una reforma normal, digamos, necesita la mitad más uno, pero cualquier cambio a la Constitución necesita 2/3 partes, ¿no? Sí, son 330. 330. Uh-huh. Entonces, a ver, Fátima, tu lectura de los resultados en la Cámara. Creo que eso es un gran punto que tenemos que ver, que efectivamente ya no van a tener la mayoría calificada. Lo que tiene que ver cómo van a negociar los acuerdos para poder llegar y qué van a hacer con los estados que perdieron para poder lograr esos avances. Es decir, ¿con quién tienen que negociar? Con Sinaloa, tienen que negociar, con Jalisco, con Nuevo León. Tienen que empezar a ver cómo van a tratar a esos curules para poder lograr lo que ellos quieren. Porque las reformas que traía la Cuarta Transformación, faltan muchísimos puntos por aprobarse. Sí. Entonces, lejos de un voto de castigo, es analizar qué es lo que va a tener que hacer ahora el presidente y qué mensaje va a comenzar a dar en las mañaneras. Porque los primeros 3 años fueron solamente tiempos electorales para poderse lograr un voto que perdió. Y sin embargo, ahora, que ya no puede ser el único, va a ser un cambio comunicacional completamente radical para poder lograr volver a hacer que el electorado voltee a confiar en ellos. Claro. Y por ende las cámaras puedan darse cuenta de cómo mejorar o no, porque mucho tiene que ver las mañaneras con el tipo de voto que se dio y cómo se reflejaba en las conductas. Pero yo creo que entonces estamos hablando de que aquí el presidente tendría que reformular su comunicación hacia las zonas urbanas, porque no hay que dejar de lado las gubernaturas que alcanza Morena. Exacto. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 10 gubernaturas. 10 gubernaturas. O sea, es mucho. Estamos hablando de que el presidente, me parece que de manera muy inteligente supo llegar a estas zonas donde quería afianzar su voto duro, ¿no? O sea, gobiernos, estados, donde pues no tienen amplias zonas urbanas y descuidar un poco, ¿no? Las grandes ciudades. Ahora el reto vendrá del presidente de retomar nuevamente la confianza de la ciudadanía para decir, oigan, nomás los abandoné un poquito, pero no se crean si estoy aquí. Y el mensaje de la Ciudad de México, o sea, esta línea divisoria entre el poniente y el oriente de la Ciudad de México. Es notorio. ¿No? O sea, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, o sea, todas estas delegaciones del oriente donde se afianza Morena versus el poniente de la ciudad. Me parece que sí es un mensaje muy importante hacia la estrategia
comunicación del presidente. De la desigualdad. Y obviamente de la desigualdad, y tendrá que, yo creo que sí, ahí apretar algunas tuercas. Pues ojalá, a ver, yo por eso digo que me gustó y me parece una jornada ejemplar, porque creo que manda un mensaje a todas las fuerzas políticas, Sí. ¿eh? Nadie se lleva todo ni tampoco pierde todo. Y, a ver, un punto importante. El presupuesto, para aprobar el presupuesto federal se necesitan 2/3 partes. Sí. Sí, ¿no? Sí. Es mayoría. Es decir, aquí va a estar muy interesante Sí. en diciembre, ¿cuándo entra esta legislatura? Entra en noviembre. En noviembre. Primero. Bueno, ya les va a tocar votar el presupuesto para el próximo año. Octubre. Octubre, En ¿verdad? octubre, sí. Les va a tocar aprobar el presupuesto para el próximo año y va a ser muy interesante ver cómo, pues a ver, ahorita Andrés Manuel dijo todas mis canicas para el Tren Maya, todas mis canicas para la refinería de Dos Bocas, y aquí va a necesitar El consensos, y entonces creo que eso es en alguna medida bueno para el país, Así ¿no? es, Porque así se es. va a discutir Sí. más el presupuesto y no va a ser esta iniciativa de así se distribuyen los dineros, según digo yo, el inquilino de Palacio, ¿no? A ver, 9 de la mañana con 48 minutos, si les parece, Paul, Mónica y Fátima, vamos a un corte y regresamos para comentar justamente las gubernaturas y ya la conclusión de estos resultados electorales, ¿no? Bien. Bueno, 9 de la mañana con 49 minutos, algunos comentarios aquí del auditorio. Dice Eduardo Reyes: no olvidemos que cualquier diputado tiene su precio. Hablar del verde sin acordarnos de MC y su posición oportunista y los chapulines es ser parcial. Bueno, Miguel Ángel Santiago dice: Jalisco, primero en desaparecidos, sexto en feminicidios, en los primeros 5 más violentos. Si así nos está yendo con Alfaro, imagínense con todos los de MC dirigiendo el Estado. Bueno, también dice aquí Daniel: hola Jonathan, el hecho de que un candidato a cualquier puesto de elección popular gane debería de llevar implícita la posibilidad de revocación de puesto, porque sabemos que una vez que llegan a donde quieren, solo se dedican a cuidarse las espaldas y ver por sus intereses. Ahí está el ejemplo del exgobernador Sandoval. También me imagino que se refiere a Roberto Sandoval, ¿no? El de Nayarit, que detuvieron, por cierto, y que ganó Pensé esa... que Aristóteles. No. Dice, bueno, aquí, ¿no creen que Kumamoto, dice Socorro, perdió votos por el miedo de que ganara Morena en Zapopan? ¿Cómo leen sus números? Pues bueno, es algo de lo que ya comentábamos ahorita, están estas dos lecturas, ¿no? ¿es un voto de castigo contra Morena, pesó más, o es un voto de confianza a Movimiento Ciudadano? Creo que es ahí medio combinadito, ¿no? Medio campechaneado. A ver, sobre las gubernaturas, ya vimos un poco la elección local, el Congreso local, la Cámara de Diputados, y muy interesante, Paul, de las gubernaturas, Morena aventajaba, según el conteo rápido, en 10. Sí. Baja California, Nayarit, por cierto, muy oportuna la detención del exgobernador. Colima, que es una de las entidades que, según entiendo, desde la Revolución Mexicana nunca había dejado de ser priista. Se la lleva Morena. Tlaxcala, pero cerradas. Guerrero. Tlaxcala tampoco. Guerrero se la lleva Evelyn Salgado, ¿no? Zacatecas, con Monreal. Sinaloa, con Alfonso Durazo, ¿no? El ex titular de Seguridad Ciudadana. Sonora, sí puse aquí Sonora, perdón. Qué bueno que estás aquí, Pau. Campeche, que estaba cerrada, pero aventajaba Morena. También creo que es una de las entidades en donde desde la Revolución nunca había dejado de ser. O sea, ¿cómo es posible que en el siglo XXI bueno, y además el candidato es sobrino de Alito, del presidente nacional del PRI. O sea, es la cosa más priista que puede haber, ¿no? Campeche. Michoacán y Sonora, ya lo dije, y Baja California, ¿no? Sí, son San las 10, Luis Potosí. San Luis Potosí. San Luis Potosí se la lleva el verde, ¿no? Vete y verde, ¿Sí? cerrada El PAN también. se lleva Chihuahua y Querétaro. Y MC, Nuevo León. Nuevo León. Sí. A ver, pues de 15 llevarse 10, a mí me parece un trancazo. Sí, y como yo lo decía hace rato, yo creo que uno de los objetivos del presidente era llegar a esta oportunidad de las gubernaturas 10 de 15, o sea, estamos hablando de que se está afianzando una muy buena base electoral con miras al 2024. Hay que, recordar que los gobernadores tienen una fuerza política muy importante en sus entidades y pues curiosamente, o sea, estos estados, Tlaxcala, Colima, donde la alternancia no la conocían y que Morena se lleve esta oportunidad política, me parece que es muy, muy interesante. El caso de Nuevo León, fíjate que, se lo gana Movimiento Ciudadano, pero he estado escuchando algunos análisis donde dicen que
bueno, que también está en peligro por aquellas acusaciones que se dieron entre el Movimiento Ciudadano y el PRI sobre el rebase de que el de presidente campañas, ¿no? se metió, ¿no? Y A que el presidente- acusarlas. exacto, y Para que variar. ahí está la fiscalía Ahí sí se puede- que puede completar bien la carpeta de investigación y que pueden anularla, ¿no? Vamos a ver si eso se atreverían a Es un las escenario. autoridades. Sí, puede ser, es posible, ¿no? Y pues bueno, los estados que tradicionalmente son panistas, Querétaro, pues se lo lleva el PAN. Digo, eso ya no hay como, no hay mucha sorpresa. Hay un voto duro del PAN, Sí, claro. aunque Así sí creo que bueno, tú menciones que Morena se lleva 10, ¿no? De 15, creo que sí es importante ver que no se los lleva todos de la misma manera, ¿no? Exacto. Si hay mucha competitividad, por ejemplo, en Tlaxcala, en segundo lugar, está muy cercano, también San Luis Potosí está ahí muy competido, o sea, creo que en Querétaro es donde sí se ve el PAN, Sí, se lo súper lleva el PAN, avasallador, es donde se ve más la influencia del partido ahí. El Querétaro es como, como los altos del país. Sí, Es el Querétaro, corredor azul, ¿no? Guanajuato. Que- Pero también es importante eso, ¿no? Como en Campeche y en Colima, también Movimiento Ciudadano quedó en un tercer lugar, no muy alejado de los dos Competitivo. primeros, competitivo, lo que sí nos habla que también, aparte de en Monterrey, en Nuevo León y en Jalisco, pues Movimiento Ciudadano está buscando crecer también en el sur. Eso creo que es una lectura también interesante. Pero bueno, sí, sin duda, el gobernador se lleva todo en ese sentido. Los votos a los segundos y terceros quizás no van a influir tanto en el gobierno, pero vamos a ver cómo quedan también pues las fuerzas políticas al interior de estos estados, ¿no? Decía Viridiana Ríos en un pequeño análisis hace unos días, más o menos calculando 8 o 9 gobernaturas, decía, Morena va a pasar de gobernar 4 millones de mexicanos en las entidades de que estaban ahorita en competencia a gobernar alrededor de 24 millones. Es decir, pues a mí me parece que eso es un triunfo, ¿no, Fátima? Por donde Es lo un gran veas. triunfo, pero yo también quiero ver la importancia de las mujeres en esa elección. Por ejemplo, Nuevo León la ganó totalmente la esposa de Samuel de García. Samuel García. Ahí sí, ¿Qué Mariana papel tuvo? A ver, fue fundamental para que pudiera ganar. Fue una influencer, no soltó nunca la campaña, desde los chihuahuas, desde los fosfo, desde la manera en que implicó que la cantidad de veces que volteaban a ver a Samuel era por Mariana Rodríguez, es un gran avance. Colima, Indira, la gobernadora, es otra figura emblemática, donde además su gabinete es de mujeres, va con una agenda feminista. Morena hizo un gran trabajo y aparte modificaron la conceptualización de cómo tendría que verse la figura de una mujer al frente. ¿Y qué tenemos? Evelyn, sorpresa con la violencia política. ¿Por qué? Porque Evelyn ni siquiera hablaba en los mítines. O sea, démonos cuenta cómo las mujeres empiezan a tener una representación mucho más importante y trascendente. También siguen siendo utilizadas y usadas y somos utilizadas. O sea, lo platicamos constantemente. Ella no podía hablar, ni siquiera dio las gracias en el mítin, estaba hablando por detrás siempre. Claro. Félix, pero trasciende mucho cómo las mujeres comienzan a tomar otra representación. No espero grandes cambios todavía en la Cámara de Diputados, no espero en la Junta de Coordinación Política, todavía no creo que vayan a poder llegar a imponer la agenda como tal quisiéramos, pero sí se va a ver un reflejo para dentro del 2024, cómo van a percibirnos y cómo van a elegirnos los partidos, porque se dieron cuenta del impacto que tuvimos. Claro, bueno, pues a ver, está interesante, me quedan 3 minutos, o sea que más o menos si nos los repartimos, los 3 minutos son como de 35, 40 segundos para un cierre, conclusión sobre esta jornada, Paul. Sí, bueno, el mensaje es contundente, creo que uno de los grandes mensajes que da la ciudadanía es apostémosle por darle este voto de confianza al presidente, pero sí hay que darle algo de contrapeso a nivel federal. A nivel local es un mensaje muy, muy claro hacia el gobernador. Sigue con el proyecto político, pero también ten mucho cuidado porque vienen estas expresiones Morena, que viene también muy, muy fuerte en el área metropolitana y que se lleva también a algunos municipios importantes, ¿no?, al interior del estado. Y bueno, destacar que a pesar de estos resultados y de la alta participación de la ciudadanía, uno de los grandes problemas que vimos en este año electoral fue la inseguridad y el ataque hacia ciertos candidatos y ciertas precandidaturas, ¿no? Entonces, esto manchó, sí, yo sí creo que sí manchó el año electoral, pero bueno, al final me parece que son resultados positivos para la ciudadanía. Sí, Mónica. yo diría que
Uno de los ganadores fue Movimiento Ciudadano, ganó en Jalisco, afianzó el estado como su bastión, pero además trascendió a otra gubernatura al norte, a Monterrey y crecimiento en el sur. Entonces yo creo que también Movimiento Ciudadano, de ser un partido local enfocado en la figura de Alfaro, pues está creciendo con otros liderazgos y entonces digamos que se va perfilando a ser un partido de oposición también a nivel nacional. Esperemos que eso ayude a la pluralidad. Claro. Fátima. Creo que es importante ver cómo las mujeres han formado y han hecho un gran tipo de candidaturas y de representación que antes no se había visto. Todavía no creo que estén completamente en autonomía para poder llegar a un espacio como quisiéramos. Sin embargo, vamos a ver que el siguiente elecciones va a haber muchísimas más mujeres por lo que se pudo lograr. Y específicamente, tanto como mercadológicamente, como un concepto y como una venta, como siempre ha sido, pero también por la capacidad que tuvieron de influenciar y modificar grandes espacios que ni siquiera se podían imaginar que podíamos obtener. Y en esa parte yo me quedo con una iniciativa para que podamos ver cómo dotamos de autonomía a las que ya llegaron para que puedan recuperar la voz y la fuerza. Y aquí sí ocupamos replantearnos que siempre los partidos han sido masculinos y machistas. Entonces, si queremos verdaderamente ejercer una democracia que pueda significar la voz de las demás, de la desigualdad, tendríamos que estar apoyando la voz de las mujeres. Bueno, pues muchas gracias, Fátima López, Paula Alcántara, Mónica Montaño. Yo lo resumiría así muy breve, como que al presidente los votantes le dijeron, está bien, te vamos a dar una segunda oportunidad, pero necesitas un poquito menos, y a Movimiento Ciudadano está bien, va la segunda oportunidad, te vamos a dar lo que tenías y a lo mejor un poquito más, pero cúmplenos. Y no es un cheque en blanco ni para el presidente ni para el gobierno en el poder en Jalisco, ¿no? 9 de la mañana con 59 minutos. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos mañana a las 9 en Cara a Cara.